comunidad latina. Aquí le habla la doctora Joana Vidal Phelan. Es un placer y un orgullo tener en esta tarde un panel de doctores latinos que vamos a hablar juntos sobre la importancia de la vacuna de coronavirus en nuestras comunidades. Es un placer tener esta tarde con nosotros al doctor Ricardo Arbulú Guerra, la doctora Sara Ramírez y la doctora Carolina Severiche Mena. Doctor Arbulú, ¿nos puedes decir un poquito sobre usted, su trabajo, dónde trabaja? Muchas gracias por la invitación, doctora Vidal Phelan, y a la Sociedad de Medicina de Pensilvania. Yo soy médico infectólogo, mi especialidad es enfermedades infecciosas de adultos, no veo niños en mi práctica, y trabajo en los centros médicos de la Universidad de Pittsburgh, UPMC, como los conocemos acá, en el Hospital Mercy, en el Hospital Presbyterian, y en Magee a veces. Eso es en Downtown Pittsburgh. Muchísimas gracias. Es un placer tenerlo aquí con usted hoy. Doctora Sara Ramírez, ¿nos puede decir quién es usted, en qué trabaja y su especialidad? Muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí hoy. Yo soy médico de medicina familiar y comunitaria. Y como parte de mi práctica, tengo el privilegio de cuidar a familias enteras, desde antes de que sea un pensamiento para mami y papi, hasta que cumpla los 100 años y más. Como parte de mi práctica también hago obstetricia, entonces tengo el gran privilegio de poder ver nacer a un bebé o una bebé. Entonces, pero estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Gracias, doctora Ramírez. Ahora pasamos a hablar con la doctora Carolina Severiche Mena. Doctora Carolina, díganos en qué practica su especialidad y en qué región del estado de Pensilvania. Muchas gracias por la invitación. Yo soy residente de medicina interna. Actualmente trabajo en Abington Hospital, que está localizado cerca de la ciudad de Filadelfia. Muchas gracias por la invitación, doctor Vidal Phelan. Muchísimas gracias, es un placer tenerlos a todos ustedes. Me voy a presentar. Mi nombre es la doctora Vidal Phelan. Soy pediatra y trabajo como directora médica en la área de calidad y la área de pediatría para el seguro médico de UPMC, que es el centro médico de la Universidad de Pittsburgh, en la área de Pittsburgh. Pero también veo pacientes como pediatra. Vamos a empezar con el doctor Ricardo. Doctor Ricardo, su primera pregunta es, ¿las vacunas de coronavirus son seguras? Así es, son vacunas muy seguras. A la fecha, tengo acá mis apuntes, 459 millones de dosis de la vacuna han sido administradas. Y los efectos secundarios serios, como vamos a ver en una pregunta posterior, son bastante raros. Los efectos secundarios menores son comunes y ustedes conversando con gente que ha recibido la vacuna pueden escuchar un poco de estos, dolor de brazo, dolor de cabeza, por ahí sentirse mal por un día, pero fuera de esos efectos secundarios comunes, los efectos secundarios serios son bastante raros. Y lo que quiero añadir es que existe un sistema de reporte de efectos secundarios que es bastante sólido. Hay muchas maneras en las cuales los médicos que piensan que el paciente puede tener un efecto secundario o los mismos pacientes pueden reportar sus efectos secundarios y pasan a una fase de análisis o de reporte. Entonces, en conclusión, las vacunas sí son seguras. Doctor Ricardo, ¿usted le recomendaría la vacuna de coronavirus a su propia familia? Bueno, de hecho ya se las recomendé. Toda mi familia está vacunada. Mi familia, además de, está mi esposa,
que no es una profesional de la salud, y está mi hija de 8 años. Y bueno, podemos continuar con la familia extendida de mis padres que viven en el Perú, de donde soy yo. Mi esposa y mi hija recibieron las vacunas. Bueno, para empezar, empiezo por mí mismo. Como somos trabajadores de la salud, tuvimos el privilegio de tener las vacunas antes que la población en general, ¿verdad? Y inmediatamente apareció la oportunidad, me apunté para mi vacuna, fui uno de los primeros en mi hospital en recibirla. La misma historia con mi esposa cuando se abrió la vacunación para la población en general, y mi hija, que tiene 8 años, obviamente ha sido la más reciente en vacunarse, y el día de la vacunación fue un día feliz para ella, ¿no? Fue toda una ceremonia, fue por supuesto que tuvo su regalo, etcétera. Aparte del pequeño dolor que tuvo, aprovecho para contar que ella fue la única de los 3 en esta casa que no tuvo efectos secundarios, que no tuvo absolutamente ningún problema con la vacuna. Entonces sí, se la recomiendo a mi familia y a todos los que me preguntan en forma personal. Muchísimas gracias. Le agradezco que haya hablado sobre su familia y la importancia que no solamente nosotros somos doctores y hablamos con nuestros pacientes, pero también somos miembros de la comunidad latina y hablamos con nuestras familias en nuestros países. Así que el ejemplo y las conversaciones que estamos teniendo hoy son muy similares a las conversaciones que hemos tenido con nuestros familiares para entusiasmarlos y asegurarlos de que la vacuna de coronavirus sí es segura. Doctor Ricardo, ¿nos puede explicar cómo funciona la vacuna de coronavirus? Por supuesto. Primero entender qué es una vacuna en general, ¿verdad? Cómo funcionan las vacunas, todas las vacunas existentes. Es muy simple, es una manera de alertar. La vacuna lo que hace es, le proporciona al organismo, al cuerpo de uno, digamos, una partícula, otra palabra que podemos hacer, una piececita, como que imaginemos una pieza de Lego, que el sistema inmune, eso quiere decir nuestras defensas, van a reconocer y van a estudiar, ¿no? Nuestro sistema inmune es sabio, y al presentársele esa partícula, el sistema inmune empieza a estudiar y empieza a generar defensas. ¿Para qué? Cuando el virus completo, que está hecho de muchas de esas partículas de Lego, configuradas de una manera en particular, cuando venga ese virus real, el cuerpo esté preparado para atacarlo. Eso es, en resumen, lo que es una vacuna. Y eso es la vacunación existe desde hace más de 100 años para diferentes virus, bacterias que infectan a las personas. Ahora, esta vacuna en particular, para los que han leído más o han escuchado más en las noticias, tiene y cuando digo esta vacuna me refiero a las vacunas Pfizer y Moderna, que tienen este mecanismo particular que probablemente no es tan fácil de entender cuando lo escuchamos por primera vez, que se les dice las vacunas de mRNA o mRNA en inglés. ¿Qué es eso? Bueno, las vacunas que estamos más habituados a ver en la práctica son vacunas que proporcionan esa piececita de Lego ya armada, ¿no es cierto? Entonces la pieza está ahí y el organismo la reconoce. Estas vacunas de RNA lo que hacen es proporcionan la información para que nuestro cuerpo produzca esa pieza de Lego. Eso significa una vacuna de mRNA. Y, por supuesto, si uno lo entiende así de manera tan general, pueden surgir más preguntas, ¿no es cierto? Bueno, y eso es seguro, eso es completamente nuevo, eso nunca se ha hecho. Bueno, la respuesta de todo, y que podemos ampliar en las siguientes preguntas, es que nada de esto es una cuestión completamente sacada de la nada cuando empezó el coronavirus. Hay todo un cuerpo de investigación, toda una base científica por muchísimos años que se ha ido acumulando, que gracias a ella, cuando empezó la pandemia, hemos podido responder con esta vacuna tan efectiva y tan segura, con este mecanismo en particular.
Muchísimas gracias. Acaba de decir, por ejemplo, algo que he escuchado mucho cuando estamos hablando en nuestras comunidades. He escuchado, pero esa vacuna se desarrolló tan rápidamente. Esa Ujú. vacuna es segura. ¿Cómo es posible que desarrollaron esa vacuna tan rápidamente? ¿Puede explicar un poquito sobre eso? Así es. Y vuelvo al punto del famoso mecanismo mRNA, ¿verdad? Que el research, la investigación científica en este tipo de vacunas ha existido por lo menos una década, si no más décadas desde antes de esta vacuna, y estaba lista para ser aplicada a una situación como esta. Entonces, eso es el primer punto, ¿no? O sea, toda la investigación ya estaba, ya nos ha permitido, eh, como haciendo la analogía, romper el vidrio de emergencia y sacar toda esa investigación que estaba lista. Desarrollar una vacuna es un proceso costoso. Eso hay que entenderlo. O sea, el, el dinero cuenta en la industria farmacéutica y en el desarrollo de las vacunas. Entonces, en una situación normal de no pandemia, cuando una compañía farmacéutica o un gobierno o quien sea dice, ok, vamos a desarrollar una vacuna para esta enfermedad de X y Z, hay toda una serie de barreras económicas y políticas que hay que saltar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con la pandemia? El gobierno americano y otros gobiernos se han puesto de acuerdo, han dicho, ok, estas barreras vamos a eliminarlas. Todo lo que está a nuestro alcance que no sea ciencia pura, vamos a eliminarlo. Para este proceso que normalmente toma años de años, lo vamos a hacer a la velocidad más rápida que se pueda. Entonces, es así como tenemos esta vacuna. No ha sido un tema de acelerar la ciencia ha sido rigurosa. La ciencia ha sido como debe hacerse. No hay otra manera de hacer ciencia. A lleva B y B lleva C. Lo que sea, el camino que se ha aplanado, que se ha llenado para poderlo llegar a este punto tan rápido, es toda esta parte que rodea la ciencia, ¿verdad? La parte administrativa, la parte política, todas esas barreras se han bajado dentro de lo razonable, ¿no? Y en eso es algo que tenemos que estar muy agradecidos al gobierno americano y a las entidades que han colaborado con este proceso. Muchísimas gracias. Otra pregunta que escuchamos es, ¿qué vacuna debo recibir? ¿Debo recibir la vacuna Pfizer o la Moderna o la Johnson & Johnson? ¿Qué vacuna recomiendan los médicos? Bueno, es muy simple. Los adultos mayores de 18 años tienen las opciones de recibir las 3 mayores vacunas o las 3 grandes vacunas que están a disposición en los Estados Unidos, que son la Pfizer, el nombre completo es Pfizer BioNTech, la Moderna o la Johnson & Johnson. Y en este momento los CDC, los Centros de Control de las Enfermedades en Estados Unidos, no proporcionan una preferencia de una sobre otra. En cuanto a los menores de 18 años, que en este momento es los niños de 5 y adolescentes de 5 a 17 años, la única vacuna que está aprobada, que ha pasado por todos los procesos de seguridad y para demostrar que es efectiva y segura, es la vacuna Pfizer. Entonces, si uno es un adulto mayor de 18 años, permíteme hacer mi recomendación, es la vacuna que esté disponible. Esa es la mejor vacuna. Si uno está pensando o quiere estar informándose, entre comillas, leyendo en internet de una fuente u otra que puede no ser confiable, puede terminar confundiéndose más, cuando en realidad es muy simple. Si hay una vacuna disponible que le están ofreciendo ahora a alguien que no ha sido vacunado, estamos hablando de alguien que no ha sido vacunado, ¿verdad? Cualquiera de estas 3 para un adulto está bien. Y para un niño, por ahora está la Pfizer. Muchísimas gracias. Sí, exactamente es lo mismo que digo en nuestras comunidades. La mejor vacuna es la vacuna que está en su brazo.
Así que si usted tiene Excelente. 18 años De en acuerdo. adelante, la que tenga, por favor, lo más importante es que esté vacunado, y así que definitivamente recomendamos al público que hable con su médico si tiene alguna pregunta, pero por favor, si la cita es para Moderna, reciba la Moderna, si es la Pfizer, Pfizer, y obviamente, como dijo el doctor Ricardo, para los niños de 5 años en adelante hasta los 17 años de edad, la vacuna va a ser la Pfizer. Doctor Ricardo, ¿nos Bueno, puede hablar un poquitito sobre los efectos secundarios que podemos, muchas veces son más los adultos, como usted mencionó anteriormente, que podemos tener cuando recibimos la vacuna de coronavirus? Quiero enfatizar que usted no puede tener coronavirus por la vacuna. La vacuna no da coronavirus, pero sí puede tener efectos secundarios. ¿Puede hablar un poquito sobre eso, doctor Ricardo? por supuesto. Y lo que les voy a decir, les aliento a que corroboren con las personas que han recibido la vacuna. La mayoría se va a quejar de los siguientes síntomas. En el brazo donde se recibió la vacuna, dolor, enrojecimiento o hinchazón. En el resto del cuerpo, la persona puede experimentar cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, hasta fiebre y hasta náuseas. Les cuento nuevamente, hablando en forma personal. Mi primera vacuna, feliz, mi primera dosis, quiero decir, feliz, no tuve absolutamente ningún efecto secundario. En mi segunda vacuna era sábado y me tocaba cortar el césped, así que lo tomé como una excusa para estar en cama. Pero fuera de bromas, sí tuve un poco de cansancio que iba un poco más allá de no haber dormido bien y tener trabajo que hacer en la casa. Esos efectos secundarios, como bien ha dicho usted, doctora Vidal-Felán, no son COVID, ¿no? Eso es, recuerden que hemos hablado hace un minuto de que la vacuna proporciona una pieza para que el organismo reconozca y el sistema inmune actúe, ¿verdad? Entonces, ese reconocimiento que hace el sistema inmune es una activación de todas las defensas, y eso es lo que produce estos síntomas. El sistema inmune está trabajando, ¿no? Llevándolo un paso más allá, porque hay gente que está 2 o 3 pasos más adelante, ha hecho su investigación online. Algunas personas me preguntan, ¿y si no he tenido ningún efecto secundario, eso quiere decir que no está funcionando mi sistema inmune? Puede parecer lógico, pero no hay ninguna ciencia que diga que eso es cierto, ¿no? Lo que sí sabemos es lo opuesto, que si uno tiene todo estas reacciones es porque tu sistema inmune, bueno, está trabajando, ha reconocido que hay algo nuevo que ha venido a tu organismo y se está defendiendo, que en este caso está produciendo una respuesta para cuando venga el COVID verdadero. Ahora, esos son los efectos comunes, ¿ok? Y vale la pena vacunarse siendo de que existen esos efectos, absolutamente. O sea, ahí sí me remito a los números, a las estadísticas, etcétera, y también a la parte personal. En mi trabajo de infectólogo, de consultante en el hospital para enfermedades infecciosas, vemos gente severamente enferma por COVID, y el 9 de 10 son personas que no han recibido la vacuna, y esa otra persona, 1 de 10, es muy frecuentemente una persona que tiene un problema con el sistema inmune que no ha permitido que su vacuna funcione apropiadamente. Entonces, perdón, me he ido un poquito por la tangente, pero el otro punto importante de hablar aquí, doctora, en esta pregunta que me ha hecho, es, ok, existen los efectos comunes que son bastante leves y que no deben ser razón para no recibir la vacuna. Los médicos lo recomendamos. Y existen los muy raros efectos graves. ¿Cuáles son esos? Son 3. Uno es la anafilaxis. ¿Qué cosa es esa? Ese término significa una reacción severa del sistema inmune. Y pensémoslo como estos efectos leves, pero llevados a un grado extremo que puede poner en riesgo la vida. ¿Se ha visto eso? Se ha visto en menos de 1, la estadística es menos de 1 en 1.000.000. Y eso es algo que puede ocurrir con cualquier vacuna y cualquier medicamento que uno ponga en su cuerpo. Entonces, si
esa no es una razón suficiente para decir no vamos a recomendar la vacuna. ¿Ok? Un efecto bastante raro. El segundo efecto que hace unos meses estuvo bastante en las noticias es específico de la vacuna Johnson & Johnson, que el nombre completo es el síndrome de trombocitopenia, abreviado TTS. Esto se vio o se ve en las mujeres menores de 50 años. Ese es el grupo de más riesgo, pero ¿de qué riesgo estamos hablando? Y para esto, ¿de qué se trata este síndrome? Coagulación, formar coágulos, coágulos de sangre en diversas partes del cuerpo. ¿En qué porcentaje se ve esto? En 7 de cada millón de mujeres vacunadas en ese rango de edad. Entonces, imagínense, esa estadística no justifica que todo ese resto del millón de las personas no se pongan la vacuna, ya que muchas de ellas lamentablemente terminarían con COVID severos y que no están apropiadamente vacunadas. Y finalmente, y para terminar ese punto, a pesar de que existe este efecto secundario, los CDC no han dicho que la vacuna Johnson & Johnson no está recomendada, ¿no? Quería aclarar eso. Y finalmente, un efecto secundario que es más reciente en la memoria colectiva, que es el de la miocarditis. La miocarditis es la inflamación del corazón. No es un paro cardíaco. Imagínense como cuando uno se jala un músculo y le duele un poco y se queda inflamado y luego baja. Lo mismo ocurre en el corazón. El corazón es un músculo. Ahora, esto, ¿en quiénes se ha visto? En adolescentes y adultos jóvenes, generalmente varones, y también la frecuencia es increíblemente baja, ¿no? Estamos hablando de dígitos, de 1 a 2 dígitos en 1 millón de personas. Y lo más importante es que cuando ocurre, como toda miocarditis, que esta no es la única causa de miocarditis, hay muchísimas, cientos, como la mayoría de miocarditis que ocurren en forma súbita, como viene, se va. ¿Ok? Y las personas pueden requerir hospitalización, pero generalmente no se les hace nada y se resuelve. Entonces, quería darles ese panorama completo. Resumiendo, me he extendido un poco, doctora, y disculpe eso, pero es un tema de bastante interés y yo sé que la gente no viene a estas conferencias sin haber leído, sin haber escuchado, entonces es importante hablar de todos estos puntos. Primero, los efectos secundarios comunes son bastante leves, yo los he tenido y no es una cosa que prevenga de que si se recomiendan más dosis, me siga poniendo la vacuna. Y lo mismo para mi familia. Luego, los efectos secundarios serios, todos ellos son raros. Y teniendo en cuenta el otro lado de la balanza, la severidad de un COVID cuando no es tratado, cuando no, en una persona que no ha sido vacunada, definitivamente la balanza va por vacunarse. ¿Sí? Muchísimas gracias, doctor Ricardo Arbulú Guerra, por esta información tan importante. Lo explico de una manera sencilla para que todos nosotros lo podamos entender. Esa idea de la balanza. No todo es verdad, sabemos todos los riesgos, pero en este momento la enfermedad de coronavirus, cuando una persona no está vacunada, es peor que los efectos secundarios que uno puede desarrollar con la vacuna. Así que recomendamos todos los científicos, todos los doctores, todos los médicos de que se vacune. Vamos a pasar ahora con la doctora Sara Inés Ramírez. La doctora Sara Inés Ramírez es doctora de medicina familiar. Buenas tardes, ¿cómo está, doctora Ramírez? Estoy muy bien, muchas gracias. Disculpa que se me olvidó decir dónde trabajo. Trabajo en el Centro Médico de Hershey, que pertenece a Penn State Health, o el Centro de Salud de Penn State Health, aquí en Central Pennsylvania. Muchísimas gracias, doctora Sara. Usted tiene su práctica de medicina familiar en la área central del estado de Pensilvania. Así que le voy a hacer varias preguntas que a lo mejor ya usted ha escuchado de sus propios pacientes y esperamos escuchar de su orientación y de su experiencia como doctora de medicina familiar. La primera pregunta que le tengo, doctora Sara, es la siguiente. ¿Cuánto cuesta la vacuna de coronavirus?
Muy buena pregunta. Entonces, si hay muchas organizaciones comunitarias que están ofreciendo la vacuna sin costo, pero si tienes seguro, es totalmente cubierta por el seguro. No importa qué tipo de seguro tenga, la cubren. Entonces, le suplico a la audiencia que no dejen el miedo del costo de la vacuna prevenir que reciban esa vacuna, porque hay métodos de recibir la vacuna hasta gratis. Eso quiere decir al público que no importa seguro, sin seguro, si es residente de Estados Unidos o no, cualquier persona tiene el acceso a la vacuna de coronavirus sin ningún costo. Así que no tenga miedo de buscar la vacuna porque no le van a cobrar. Es gratuita para el público. Sí, ya que tomamos la decisión, vamos a vacunarnos. Doctora Ramírez, ¿dónde podemos pedirle al público que busque un sitio para conseguir la vacuna? ¿Dónde ellos deben empezar para encontrar esta vacuna? Muy buena pregunta. Como médico de familiar, como médico de cabecera, de medicina primaria, yo siempre digo, por favor comiencen con su médico de cabecera, con su médico primaria. Pero entiendo también que hay personas que no tienen un médico de cabecera, que no saben dónde ir. Entonces también tienen recursos en las farmacias. Pueden ir, las farmacias tienen la vacuna. Pero también, por ejemplo, en varias ciudades donde tengo pacientes por aquí, hay centros comunitarios donde tienen mucha información para recurrir la vacuna. Pero también hay recursos en la página web del CDC, donde ellos tienen un número de teléfono, no sé si lo tenemos ahí para compartir. Muchas gracias. Donde pueden llamar, si no tienen un médico de cabecera, no tienen una enfermera que conocen, no conocen a trabajadores sociales o trabajadores comunitarios, o no tienen centro en la comunidad, no hay farmacia, tienen el número de teléfono de la CDC, donde pueden llamar y le van a ayudar a encontrar dónde se pueden poner la vacuna. Muchísimas gracias, doctora Sara. Le voy a decir al público, el teléfono es 1-800-232-0233, 1-800-232-0233. También puede textear en el teléfono 438823. En ese número de texto puede poner su código postal y pueden decirle en ese texto dónde está la vacuna. También tenemos la página de internet vaccines.gov o vacunas.gov, es vaccines.gov, G-O-V, y también puede poner su código postal y puede encontrar la vacuna. También dependiendo del área de Pensilvania donde usted viva, los sistemas de hospitales, por ejemplo, el sistema médico de la Universidad de Pittsburgh también está ofreciendo la vacuna y tiene muchísima información en las páginas de internet. El sistema médico de Penn State, el de Abington, donde trabaja la doctora Severiche, y muchos de los hospitales en la área, en las regiones de Pensilvania, también tienen teléfonos, información sobre dónde puede conseguir esta vacuna. En las farmacias, en los centros federales de salud pública también tienen la vacuna. Siguiente pregunta, doctora Ramírez. Si yo estoy embarazada o estoy lactando, dándole de mamar a mi bebé, ¿debería ponerme la vacuna de coronavirus y por qué? Ay, qué pregunta tan importante, y una pregunta que, bueno, casi todos los días estoy yo respondiendo o hablando sobre este tema. Lo primero que voy a decir es que hay que entender que cuando una mujer está embarazada, desafortunadamente tiene hasta el four times, no sé cómo decirlo en español, 4 veces. higher risk, sí, 4 veces más riesgo de ser ingresada a cuidados intensivos
a causa de complicaciones por la infección del COVID-19. Son 4 veces más riesgo comparado a una mujer que no esté embarazada. Entonces, es tan importante porque también el COVID-19, la infección del COVID-19 sube el riesgo de entrar en parto prematuro con la criatura. También, si esa criatura nace muy prematura, esa criatura tiene un alto riesgo de tener complicaciones que pueden ser mortal, dependiendo a qué edad nazca esa criatura. Estamos también entendiendo y aprendiendo que el virus ataca la placenta. La placenta, como no sé si ya sí saben en la audiencia, pero la placenta es el órgano, es el único órgano que una mujer crece y después se deshace de él cuando ya terminó de usarlo. Pero la placenta es un órgano maravilloso porque es por medio de la placenta y el cordón umbilical donde la criatura sobrevive. Por ahí recibe toda la comida, todo lo que necesita para sobrevivir, para crecer, para estar saludable. Y estamos ahora aprendiendo que el virus ataca la placenta. Entonces, cuando una mujer embarazada es infectada con el virus, no sabemos cómo va a proceder ese embarazo, si va a proceder bien, que Dios lo quiera, pero no sabemos. Entonces, tenemos que entender eso, ¿verdad? Tenemos que entender que los anticuerpos desarrollados para combatir el COVID-19 en su cuerpo no provocará anticuerpos contra las proteínas en la placenta, pero sí sabemos que el virus va a atacar la placenta. ¿Ok? Entonces la vacuna no va a producir anticuerpos contra la placenta, pero el virus sí va a atacar la placenta. Entonces piensen en eso. No se conocen resultados fetales negativos para las personas que han recibido la vacuna durante el embarazo. So, hasta el día de hoy no se reconocen resultados fetales negativos. Y los estudios están demostrando que las personas embarazadas que han sido vacunadas pueden ya comenzar a transmitir los anticuerpos del COVID-19 a sus bebés. ¿Qué quiere decir? Sabemos que hemos visto casos de bebés de varias semanas de edad que son infectados con el COVID-19. ¿Eso qué quiere decir? Mami se vacuna y ella comienza a transmitir esa protección a esa criatura antes de que nazca la criatura. Y en realidad es lo mismo que hacemos con, por ejemplo, la vacuna de la tosferina. La vacuna de la tosferina es una vacuna que recomendamos en cada embarazo, aunque salga embarazada anualmente, con cada embarazo recomendamos que se vacunen contra la tosferina, que puede ser mortal para una criatura si son infectados. Entonces el concepto es igual, que la mamá se vacuna y comienza a transmitir esos anticuerpos y ese bebé, esa criatura, nace con defensas. Ahora, estudios también han demostrado que anticuerpos son transmitidos a los bebés mientras estado de lactancia, 6 semanas después de la vacunación. Entonces, aquí está otra oportunidad de transmitir protección a esas criaturas indefensas, porque hasta con la lactancia, 6 semanas después de ser vacunada, ya le estás transmitiendo por la leche a ese bebé o esa bebé protección. Y hay una organización muy buena llamado Mother to Baby, y le puedo dar el número de teléfono ahí si lo quieren. Es 866-626-6847. Es una organización donde pueden aprender más sobre este tema. Sí.
Muchísimas gracias, doctora Sara Ramírez. Así que mamá que nos estén escuchando, a las mamás que están dando de lactancia, por favor, si no ha tenido la vacuna de coronavirus, ya désela. Es muy, muy importante, como explicó la doctora Sara, que reciba esta vacuna para protegerse a usted en su embarazo, pero también a ese bebé que va por a nacer. Y si usted está pensando quedar embarazada en un futuro, por favor también dése la vacuna, es muy importante. Doctora Sara, le voy a hacer otra pregunta. Hay muchos mitos a través de las redes sociales que están diciendo de que la vacuna de coronavirus causa problemas de fertilidad. ¿Eso es cierto? Ay, los mitos. En nuestra comunidad, desafortunadamente, hay tantos mitos y sin embargo somos una de las comunidades que ha sido la más alta afectada o la más severamente afectada por este virus. Pero sí, es verdad, hay mitos que la vacuna causa infertilidad, pero no es verdad. Primeramente, tienen que entender que la mujer embarazada, ya lo dije, tienen un riesgo alto, ¿verdad? Eso lo quería decir otra vez, porque no puedo decir cuántas veces yo digo eso en la oficina, so quiero decirlo otra vez. Pero a este tema de la infertilidad, sabemos que comunidades históricamente marginadas pueden tener mayores niveles de desconfianza con resultado de las injusticias reproductivas que han experimentado. Entonces, esto está profundamente en nuestras comunidades, pero no hay evidencia de que la vacuna contra el COVID-19 afecta la fertilidad. Durante los ensayos de la vacuna de Pfizer, por ejemplo, 23 mujeres voluntarias que participaron en los estudios quedaron embarazadas. La única persona que experimentó una pérdida de embarazo no había recibido la vacuna. Ella recibió el placebo. Pero todas las mujeres que recibieron la vacuna no le causó infertilidad, entonces, o perder el embarazo. Entonces, es importante entender que mito es mito, ¿no? Pero ¿cómo sabe uno que es un mito? La información que uno está oyendo en la comunidad. ¿Cómo sabes atendiendo conferencias como esta, hablando con su médico, hablando con personas en la comunidad? No tiene que ser médico, proveedor de salud, pero que sea alguien que esté informado con datos científicos, ¿verdad? Que no esté informado con lo que estamos hablando ahí en la comunidad, porque es peligroso. Muchísimas gracias por esos consejos. Así que, comunidad latina, cuando estemos buscando información médica, tengan mucho cuidado con lo que está leyendo en las redes sociales. Hable con su doctor de cabecera, hable con personas que estén entrenadas en la área de medicina para poder entender mejor y tener la información correcta para que nuestra comunidad esté informada de la información correcta, específicamente también sobre las vacunas y el coronavirus. Doctora Sara Ramírez, muchísimas gracias por educarnos sobre la importancia de la vacuna en el embarazo, la importancia de la vacuna a nuestras comunidades y gracias por el trabajo que usted hace con nuestra comunidad. Pasamos ahora a hablar con la doctora Carolina Severiche Mena. Doctora Carolina, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Vamos a hacerle preguntas sobre algo que estamos escuchando que tenemos muchas dudas. Queremos aprender más con usted sobre la vacuna de coronavirus, pero la del refuerzo. Nosotros necesitamos conseguir un refuerzo de la vacuna de coronavirus y si nos puede decir cuándo. Sí, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí. El refuerzo también es conocido como el booster y es recomendado para todas las personas mayores de 18 años que estén completamente vacunadas o fully vaccinated, will be la otra expresión. So, si tú recibiste la vacuna la vacuna de Pfizer o Moderna
y recibiste las 2 dosis, después de 6 meses, pues eres elegible para tener la vacuna de refuerzo. Si recibiste la vacuna de Johnson & Johnson, después de 2 meses de la dosis, puedes recibir la vacuna de refuerzo. También aunque está recomendado para todas las personas, o está disponible para todas las personas, la vacuna de refuerzo está altamente recomendado para todas las personas mayores de 50 años, o si tú resides en alguna entidad, digamos como nursing home, alguna entidad o institución de salud por largo periodo de tiempo. Muchísimas gracias. Entonces, entendemos que para las personas de 18 años en adelante, en este momento, que estamos ahora a principios de diciembre, y digo la fecha porque las reglas y las recomendaciones cambian muy a seguido, ¿verdad? Así que estamos a principios de diciembre. La recomendación es que la vacuna de refuerzo, si tuvo la Moderna o la Pfizer BioNTech, esa vacuna se puede tener refuerzo después de la segunda vacuna de 6 meses atrás, ¿no? O sea, yo me di la vacuna hace 6 meses, ya me toca el refuerzo. Pero si es la Johnson & Johnson, son 2 meses nada más. Exacto. Eso me ayudó muchísimo a entender lo del refuerzo. Muchísimas gracias. ¿Debería preocuparme qué tipo de refuerzo debo conseguir? Es una pregunta que recibimos mucho de nuestros pacientes. Si tuve la vacuna de Pfizer, ¿debo conseguir la Moderna? ¿Qué recomendación estamos haciendo? Sí, pues basados en las guías del CDC, podemos hacer match o mix de las vacunas. Esto quiere decir que si, digamos, te aplicaste la vacuna de Pfizer, puedes recibir Pfizer as a boost como refuerzo, o puedes recibir Moderna como refuerzo, o puedes recibir Johnson & Johnson. No, se puede hacer matches en mix. No tiene que ser la misma marca de la vacuna. Entonces, el mass and mix quiere decir que puedo mezclar. Quiere decir que si yo tuve 2 vacunas de Pfizer, ya han pasado 6 meses, me puedo poner la Moderna. Si tengo la Moderna, han pasado 6 meses, me puedo poner la Pfizer. Y si es la Johnson & Johnson, ok. Entonces podemos mezclar, pero si tenemos duda de verdad, preguntamos a nuestro médico, ¿verdad? Siempre preguntamos a nuestro doctor si no sabemos, si tenemos alguna duda. Así que muchísimas gracias. Estos refuerzos, ¿causan algún efecto secundario? Los efectos secundarios relacionados con el refuerzo son muy similares a los efectos secundarios relacionados con la vacuna. Normalmente, como el doctor Arbulú estaba mencionando, los efectos secundarios son muy leves, incluyendo fatiga, dolor de cabeza y, digamos, enrojecimiento y dolor en el sitio local donde se aplicó la vacuna. Pero los efectos adversos severos son, digamos, muy extraños y poco prevalentes. Muchísimas gracias. Y eso acaba de reforzar lo que el doctor Ricardo Arbulú nos dijo al principio de la llamada, que los efectos secundarios serios son muy pocos y que sí puede recibir un poquito de dolor en el brazo, un poquito de fiebre, pero es mucho mejor recibir el refuerzo de la vacuna que tener el coronavirus. Sí, muchísimo mejor. Gracias por explicarnos eso, doctora Carolina Severiche. Por favor, ¿nos puede hablar un poquito de la diferencia entre la vacuna de refuerzo y la tercera dosis de COVID-19, la vacuna de coronavirus? Sí, claro. Como mencionamos al principio, la vacuna de refuerzo está recomendada para todas las personas mayores de 18 años que estén completamente vacunados. Lo que quiere decir que hayan recibido 2 dosis de Pfizer en Moderna. La tercera dosis es completamente diferente, es una dosis adicional, no es un refuerzo. Y esta está recomendada para personas que tengan un sistema inmune que esté comprometido, digamos, porque hacen quimioterapia o porque tengan una enfermedad como el HIV o enfermedades como el HIV. Entonces, esas personas que tengan un sistema inmunocomprometido, que sea moderado o severamente inmunocomprometido, pueden recibir la tercera dosis. Muchísimas gracias. Y el HIV es
VIH en español, para las personas que conozcan la enfermedad como con el nombre en español. Exacto. Y si tú tienes preguntas, si la comunidad latina tiene alguna pregunta de si ellos pueden recibir la tercera dosis, la recomendación es que acudan al centro de salud o que llamen al médico local para saber si ellos pueden recibir esta tercera dosis. Si tengo preguntas sobre los refuerzos, la vacuna, la tercera dosis, ¿con quién debería hablar? ¿Cómo puedo conseguir a una persona que pueda contestar mis preguntas? Pues todo depende, digamos, como si tienes health insurance en los Estados Unidos o no. Si tienes seguro médico, lo que debes hacer es en la parte de atrás de la carta, de la tarjeta de aseguramiento, siempre hay un número y puedes llamar a ese número y preguntar dónde puedo ir, qué médico puedo mirar o personal de salud al que puedo preguntarle. Si, digamos, desafortunadamente no tiene seguro médico, la siguiente opción sería acudir a una clínica local y preguntar, hacer una cita para poder hablar con un profesional de la salud y resolver todas tus dudas. Muchísimas gracias. Así que estamos hablando de que si tiene seguro médico, por favor, obviamente utilice su seguro médico para tener su doctor de cabecera. Pero recuerde el público, quiero que sepan que también tenemos estas clínicas en todo nuestro estado que se llama, en inglés le llaman Federal Qualified Health Center o le dicen FQHC. En español es unas clínicas federales, pero son clínicas de salud pública en el cual usted puede ir sin tener seguro médico. Y es muy importante porque todos nosotros necesitamos tener un doctor de cabecera, un doctor primario, no solamente para hacer preguntas, pero para nuestro cuidado preventivo, para tener buena salud. Así que no se preocupe si no tiene seguro médico. Es muy importante que sepa que en su comunidad, en las áreas de Estados Unidos y en Pensilvania, tenemos estas clínicas que están abiertas, que reciben apoyo del gobierno estatal y federal para dar cuidado médico a toda la comunidad. Así que, por favor, averigüe, llame a su doctor si tiene alguna pregunta. Doctora Carolina Severiche, ¿me puede decir, por favor, cuáles son sus recomendaciones para el uso de máscara o mascarillas? Basado en las recomendaciones del CDC, si todas las personas que están completamente vacunadas deben usar máscara, especialmente si están en indoors con otras personas que no estén, o digamos, en sitios cerrados con otras personas que no estén completamente vacunadas. O si estás en sitios abiertos o outdoors, debes usar máscara. Si digamos, eventos que estén muy crowded o que haya como muchas personas alrededor de ti y que no estemos siguiendo la regla de los 6 feet apart o que no esté muy, digamos, muy cercano las personas unas a las otras. También se recomienda usar mascarillas inclusive si estás completamente vacunado, si vives en un área en la que haya una transmisión del COVID-19, del virus, que sea muy alta. Y para poder, si digamos no sabes si la transmisión en tu comunidad es muy alta, puedes acudir al CDC. Y allí vas a mirar, hay información disponible que te dice si en tu comunidad el virus está circulando y digamos comúnmente y si la transmisión está pasando muy alta. A ese punto, si vives en ese tipo de comunidad, debes de usar la mascarilla o la máscara, inclusive si estás completamente vacunado. Muchísimas gracias. Así que si me voy para el supermercado, me pongo la máscara. Si me voy a la iglesia, me pongo la máscara. Cuando estoy yendo a la farmacia, también me voy a poner la máscara. Aunque tenga la vacuna, me voy a poner la máscara para protegerme a mí, a mi familia y a mi comunidad. Muchísimas gracias, doctora Carolina Severiche Mena, por estar con nosotros en esta tarde y contestar las preguntas. Me gustaría pasar otra vez al doctor Ricardo Arbulú para hacerle 2 preguntas más, si es posible. Muchísimas gracias por la oportunidad.
Doctor Ricardo Albulú, una pregunta que recibimos mucho de los pacientes es, a mí ya me dio COVID, ¿por qué entonces me tengo que poner la vacuna? Porque si ya me dio el virus, ¿por qué me tengo que vacunar? ¿Puede explicarle al público por qué es importante vacunarnos? No importa si ya tuvimos el virus anteriormente. Excelente pregunta. Lo que las personas que piensan de esta manera, digamos, el argumento es, bueno, ya tuve la vacuna, entonces mi cuerpo va a generar los anticuerpos que necesitamos para combatir un episodio de COVID que pueda venir después. Eso es lo que dice la gente y que es muy lógico y funciona así con otras enfermedades. Perdone, dijo la vacuna, pero no, si digo Perdón. la enfermedad. Si La me dio enfermedad, perdón, COVID, gracias. ajá, Yo decía sí. Que su expresión facial me dije, he dicho algo que no es, no es tan muy correcto. Y es cierto, claro, repito entonces, la gente que piensa así es, ok, ya tuve la enfermedad, entonces mi cuerpo tiene una inmunidad y voy a poder combatir cualquier episodio siguiente de COVID. Y eso tiene lógica, pero no tenemos los datos de que eso sea suficiente. A lo que voy, la ciencia ahorita está muy sólida en términos de que la vacuna sí te da una protección en la cual podemos confiar. Cuando una persona confía en esta inmunidad natural, repito, o sea, eso es algo que se hace para otras condiciones, otros virus, pero para el COVID no lo sabemos. Entonces, en esta situación de pandemia en la cual queremos eliminar el virus de todas partes, ¿no? Algo importante recordar es que, o sea, si no se elimina de una parte, no se elimina en todas, en todo el mundo, porque en algún momento va a volver a resurgir. Entonces es importante que todos recurramos a la manera de tener inmunidad más efectiva y probada. La palabra no tan médica, pero como lo que pensamos nosotros cuando discutimos ese tema es que proporciona una inmunidad predictible u homogénea. ¿Qué significa esto? En términos más sencillos, es que nosotros sabemos que si recibiste la vacuna, a menos que seas una persona, como decía la doctora Severiche, que tiene un diagnóstico, un problema con su sistema inmune, por ejemplo, las personas que viven con VIH o las personas que han recibido un trasplante, son casos muy específicos, esas personas pueden tener, no responden también a la vacuna, pero si uno no tiene esos diagnósticos, si uno es una persona saludable de otra manera, ya sabemos que la vacuna va a proporcionar una protección segura. Me falta el español, reliable. ¿Cómo podemos decir reliable en De español? confianza. De Cuando usted tiene la confianza, muy bien. vacuna, sabe de verdad que tiene la Exacto, respuesta. y lo digo y el término científico es ese, ¿no? O sea, reliable, digamos, de confianza sería una buena traducción, porque ya está probado con estudios. Me explico. Entonces, esa es una excelente pregunta porque en general los médicos decimos las cosas naturales son mejores que las cosas artificiales, ¿no? Y es cierto para muchas cosas y mucha gente puede venir o puede estar pensando en esas líneas, pero en realidad en una situación de pandemia, tenemos la vacuna, sabemos que funciona, recomendamos que todos los que puedan recibir la vacuna, todos reciban la vacuna. Muchísimas gracias. Voy a hablar un poquitito sobre las vacunas y la parte pediátrica, ¿verdad? Así que queremos recomendarle al público que nos está escuchando de que ya los niños de 5 años en adelante pueden recibir la vacuna de coronavirus y es muy importante. Esta vacuna ya ha sido aprobada, ha estado por un tiempito ya en los niños de 12 años en adelante, así que si tiene un adolescente, como le dicen en inglés, un teenager en la casa, queremos estar seguros de que
todos los niños estén vacunados. Muchos padres preguntan, ¿y qué va a pasar con los niños más chiquitos? No se preocupe, que los estudios científicos se están haciendo ahora para que nosotros también le podemos dar la vacuna a los niños más chiquitos, pero tiene que pasar por los estudios primero. Así que estamos esperando que quizás ya para el año que viene, para la primavera del año que viene, esperamos que esta vacuna esté disponible para los niños más chiquitos. Pero si en su hogar tiene un hijo o hija, un nietecito, una nietecita de 5 años en adelante, haga la cita, no espere. Es muy importante que los niños reciban también esta vacuna. También quiero dejarles saber que los niños pequeños también pueden tener efectos secundarios de la vacuna, pero como el doctor Ricardo Arbulú comentó anteriormente, muchos de los efectos secundarios los estamos viendo más en los adultos. Los niños chiquitos que reciben las vacunas y no tienen casi los mismos síntomas, pero pueden tener un poquito de dolor en el brazo, puede ser que tenga un poquito de fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, no se preocupe, eso usualmente pasa en las primeras 24 a 48 horas después de la vacuna. Si tiene alguna pregunta o está preocupado o preocupada, llame al pediatra, a su doctor de cabecera del niño. Otra pregunta que recibimos es que si puedo recibir la vacuna de coronavirus y la vacuna de la influenza a la misma vez. Sí. Puede recibir la vacuna de la influenza y la vacuna de coronavirus, los niños y los adultos a la misma vez. Es muy importante que no nos olvidemos que tenemos el virus de la influenza que ya empezó. Estamos viendo casos de influenza ya, así que es muy importante de que si su niño no está vacunado contra el coronavirus o el virus de la influenza, que llame a su doctor de cabecera para que su niño pueda tener sus vacunas al día. Otra pregunta que recibimos es que si el niño ya ha tenido coronavirus, como contestó el doctor Ricardo Arbulú, si mi niño ya tuvo coronavirus, ¿por qué le tengo que poner la vacuna? Los estudios han demostrado que la respuesta del sistema inmunológico después de una enfermedad natural a la vacuna es mejor y es más alto con las vacunas, especialmente en los niños, porque los niños tienden a tener un caso de coronavirus más leve. Así que es muy importante que también los niños reciban la vacuna. ¿Cuándo mi niño va a estar protegido después de la vacuna? Es muy importante que los padres sepan que la vacuna del 5 años a los 17 años es la Pfizer BioNTech. Esa vacuna requiere 2 dosis. La primera dosis y después 21 días después o 3 semanas después de la primera es la segunda dosis. Con una dosis no es suficiente darle la protección al niño o a la niña. Necesita las 2 vacunas y después que tenga la segunda dosis, 2 semanas después. Así que del momento que recibe la primera vacuna, la segunda vacuna, que son 3 a 21 días, 3 semanas a 21 días después, tiene que esperar 2 semanas más para que usted sepa que su niño esté protegido contra el coronavirus. ¿Qué vacuna debe recibir mi niño? Ya lo hemos contestado, que es la vacuna de Pfizer BioNTech entre la edad de 5 a 17 años. A los de 18 años en adelante, las 3 vacunas están disponibles. Y en este momento, si su niño necesita una vacuna de refuerzo, en este momento, al principio de diciembre, las vacunas de refuerzo son para las personas de 18 años en adelante, aunque estamos pensando que eso va a cambiar muy prontamente y que puede ser que prontito los niños de 16 años en adelante también necesiten el refuerzo, pero no ha sido aprobado todavía. Así que espere las noticias, por favor, para más información. Tenemos un minutito. Quiero molestar otra vez al pobrecito doctor Ricardo Arbulú. Tengo que preguntarle sobre esta variante del Omicron. ¿Puede hablar un poquitito para el público? Porque sé que están viendo las noticias y eso es todo el momento, lo que se está hablando. ¿Puede aconsejarnos sobre esta variante y cómo nos podemos proteger? Por supuesto, y gracias. No, nada. Es un placer, nada de molestias. Bueno, lo principal de la variante Omicron es que, bueno, haciendo un paso hacia atrás, antes de la Omicron que ha estado en las noticias por mucho tiempo, la variante Delta. ¿Qué son las variantes? Todos los virus cambian, eso no es novedad, eso cambia. La influenza, sabemos que todos los años es diferente,
Entonces, los virus están constantemente mutando, cambiando, y en el caso del COVID, como tenemos tanta vigilancia, sabemos que se producen estas variantes diferentes. Entonces, probablemente no sea la última que escuchemos en las noticias, no ha sido la primera. Eso es el primer concepto. Entonces, cada vez que aparece una de estas variantes, tomémoslo con cautela. Segundo, se sabe muy poco al respecto de la variante Omicron. Fue detectada por primera vez en África, me parece que fue en Nigeria primero, y luego o Botswana, y luego Sudáfrica, hace semanas. Entonces, comprendan que lo que se sabe sobre esta variante es muy poco. Leía los datos más actualizados de la CDC, y realmente hacen más preguntas que respuestas, ¿verdad? Hablando muy generalmente, esta variante, como todas las variantes que podrían aparecer subsecuentemente, generalmente es posible que sea más fácil de contagiarse, pero probablemente más leve, perdón. Más fácil de contagiarse, pero a la vez más leve. ¿Y por qué? Porque eso es lo que hace un virus en forma natural. El virus necesita de las personas para poder esparcirse. Entonces, desde el punto de vista del virus, digamos, conviene que las variantes que se generen sean más fácilmente esparcidas, pero que no maten a las personas para poder seguir esparciéndose. Eso es, en teoría, aplica para esta variante y todas las variantes en general que probablemente veamos, pero mi principal mensaje después de hablar tanto es decir, que en este momento, a semanas de la aparición de esta variante, se sabe muy poco. Entonces, a menos que estemos obteniendo la información de un lugar reputable como es el CDC, que para esto me gustaría que compartamos la página en español con el público, pediría que no modifiquemos nuestra conducta en base a simplemente, ok, existe esta variante, existe esta otra variante. Y realmente lo que funciona ya fue probado en los primeros meses de la pandemia, y ya lo han ido repitiendo las colegas. Usar la máscara, o mascarilla, o tapabocas, que también he escuchado que le dicen así, en lugares cerrados, en lugares donde hay una gran aglomeración de gente, aunque estén al aire libre, ¿no? En lugares cerrados, de hecho, o sea, como usted mencionó, en la iglesia, en las tiendas, etcétera, en el trabajo, ¿no? Y vacunarse. Vacunarse es realmente la forma más efectiva de prevenir esta enfermedad. No hay evidencia de que la variante Omicron escape a la vacuna. Se está estudiando, y la vacuna sigue siendo la mejor manera de protegerse contra esta enfermedad del COVID-19. Me extendí un poco, pero creo que el punto es claro, de que no debemos cambiar nuestra conducta, debemos seguir aplicando las mismas medidas, y debemos obtener nuestra información de sitios reputables. Exacto. Muchísimas gracias por ese mensaje tan importante. Le voy a pedir a los otros panelistas un mensaje más que quiera terminar, porque ya estamos terminando esta llamada. Doctora Carolina Severiche Mena, ¿algún consejo, un último mensaje para la comunidad latina de parte de usted sobre la importancia de la vacuna de coronavirus? Sí, quiero compartir de Abington Hospital, es parte del hospital donde trabajo, es parte de Jefferson Healthcare, que es un sistema, un network grande. Entonces, para todos los habitantes de Montgomery County, Bucks County y cercanos a Filadelfia, los invito a que puedan buscar información dentro de Jefferson Healthcare, donde puedan ustedes encontrar sitios para vacunarse. Lo más importante aquí es lograr vacunarse. Si ya eres elegible para tener la vacuna de refuerzo, por favor hágalo. Muchísimas gracias por ese mensaje tan importante. Así que sabemos que en la comunidad de Filadelfia hay muchos sitios donde podemos ir a tomar esta vacuna. Doctora Sara Ramírez, un último mensaje para el público que nos está escuchando hoy. Muchas gracias. Bueno, lo que yo quiero decir es, yo entiendo que en nuestra comunidad, al igual a todas las comunidades, el COVID
COVID-19 fue como un terremoto, un huracán, un tornado, todo a la misma vez, todo de repente, que ha devastado la vida de muchas personas globalmente, en el mundo entero. Y a causa de eso ha creado mucha ansiedad, mucha preocupación y mucho miedo en nuestra comunidad. Mucha ansiedad sobre qué va a pasar mañana, qué me están diciendo, a quién le creo, a quién le tengo confianza. Y lo que estamos viendo, y desafortunadamente lo que hemos visto, es que voy a hablar de nuestra comunidad latina en particular, que en nuestra comunidad este virus ha azotado con una fuerza máxima, por lo menos en este país. Vemos que en nuestra comunidad, nuestra familia, que es tan latino, siempre compartir en familia, en unos números grandes, todo el mundo se acerca, viven juntos, van a la iglesia juntos, etcétera. Esa es nuestra cultura, que es tan bella, ¿no? Y a causa de esas prácticas culturales que son tan especiales, hemos visto gran transmisión del virus a personas en las familias, como a abuelita o al tío que tiene tantas enfermedades con el sistema inmuno bajo, que han sido afectados en una manera severa y le ha hasta costado la vida. Y la culpa que las personas sienten, porque yo he tenido varias conversaciones con pacientes que ellos fueron infectados, pero a causa de su infección infectaron a otros. Y he tenido familias donde esa persona no sobrevivió la infección. Y les puedo decir que eso se queda, es una marca para ese individuo que tiene que por el resto de la vida acordarse que le llevó esa infección a su abuelita o a su abuelo o a su tío o a su tía o a su niño. Pero yo entiendo, hay muchos mitos en nuestra comunidad, entonces les ruego que por favor encuentren, si no lo tienen, a un médico de cabecera que le tengan confianza, a un proveedor de salud donde puedan llamar, donde puedan hacer preguntas, donde puedan aprender los hechos, los datos científicos, para que se informen, se armen con la realidad y no con los mitos que están basados en angustia y en miedo. Porque este virus, no sé cuándo no será una preocupación para nuestra comunidad, está aquí y creo que por tiempo. Entonces, mientras tanto, por favor, ármense con datos, con información correcta. Muchísimas gracias por ese mensaje tan importante y tan poderoso. Vamos a pasar a darle las gracias a la Sociedad Médica de Pensilvania por tener esta llamada tan importante con doctores latinos de la comunidad latina en el estado de Pensilvania. Es de verdad un honor estar aquí con ustedes hoy. Muchísimas gracias al doctor Ricardo Arbulú Guerra, a la doctora Sara Inés Ramírez y a la doctora Carolina Severiche Mena. Como último mensaje, es muy importante, comunidad, que nosotros nos protejamos, no solamente a nosotros, a nuestras familias y a nuestra comunidad. Así que, por favor, vamos a vacunarnos, vamos a utilizar las máscaras, vamos a proteger a nuestra comunidad para que nosotros fuerte sigamos echando hacia adelante. Muchísimas gracias y esperamos verle muy pronto. Muy buenas tardes.